Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. En 1910, el ejército de los Estados Unidos descubrió una grieta extradimensional en el desierto de California. En ese momento no entendieron qué era y naturalmente lanzaron expediciones. Pocos de los exploradores sobrevivieron. Los que lo hicieron regresaron como hombres violentos, incapaces de hablar. Regresaron en un estado primitivo. Cada uno atacó a sus compañeros militares y médicos antes de morir. La muerte es quizás una palabra demasiado amable. Sus tejidos perdieron la integridad estructural, dejando a estos pobres hombres deshuesados. Las autopsias mostraron que ninguno de los hombres tenía estructuras esqueléticas. En lugar de hueso tenía una formación rugosa de lo que resultó ser un hongo calcificado. Cuando se inhala este hongo convierte a hombres anteriormente brillantes en cáscaras mudas y violentas que mueren rápidamente. Las autopsias mostraron una vez más una estructura fúngica endurecida en lugar del esqueleto humano. En 1914, un ser de origen desconocido se asomó a la grieta, ahora fuertemente custodiada. Simplemente no pudimos detenerlo, sino que su vista provocaba accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y en algunos casos, mutaciones físicas espontáneas en los guardias. Afortunadamente no duró mucho, pero para nuestra mala fortuna regresó varias veces para asomarse a nuestro mundo. Cada una de sus visitas tuvo consecuencias devastadoras. No sé cómo ni por qué el gobierno llegó a esta escalofriante conclusión, pero el documento al que accedí afirma que el intruso es un ser joven que efectivamente estaba asomándose por el ojo de una cerradura. Cuando otros seres más grandes descubrieran la grieta, la humanidad estaría en grave peligro. Durante los siguientes 4 años, los físicos militares llevaron a cabo rondas de experimentos con la intención de cerrar la brecha. Sin embargo, ellos abrieron otro agujero en nuestra dimensión en 1923 por error. Ahora imagina esto, imagina que las paredes que separan las dimensiones son de acero reforzado. Durante unos 30 segundos, este físico transformó la pared de acero en una pantalla de malla. Una pantalla permeable, no asegurada y fácilmente destruible. Entonces, algo atravesó a esa pantalla. Un tornado eléctrico cubierto de estrellas. En el momento en que rompió la pantalla, las reglas de nuestra realidad obligaron a convertirse en un cuerpo físico. Era hermoso y horrible a la vez. La criatura de alguna manera desafió las leyes naturales sin dejar de estar en deuda con ellas. Eso se encogió hasta el tamaño de una rata y creció hasta el tamaño de un elefante en el lapso de unos 5 segundos. Sangraba fuego blanco y vomitaba diamantes, pero era alérgico a la leche y a la plata. Su sudor dejó un verde líquido a su paso incluso en las paredes de acero. Su desecho consistió en un hongo que se disolvió y reemplazó las estructuras internas de un huésped vivo, convirtiendo así a los mamíferos en marionetas sensibles que parecían funcionar como los ojos y los oídos de este ser. Sin embargo, lo más espectacular de todo esto fue que manipuló físicamente el universo. Uno de los primeros informes de relatos habla de un científico que ingresó al recinto del ser y de inmediato sufrió un derrame cerebral, lo cual no era inusual. Desde el principio el ser ejerció una serie de efectos en el personal que iban desde la clarividencia hasta una mutación física abrupta y lesiones como un ataque cardíaco y un derrame cerebral. Las imágenes de vigilancia muestran al manejador a la deriva entre la infancia y la vejez como una película acelerada. De repente el adiestrador grita: ¡Ellos ya han venido! Esto es lo que vendrá en el futuro. Esto es por lo que han llegado a venir a ser. El aire detrás del adiestrador se convierte en un pantano de oscuridad resplandeciente. Y algo emerge de él. Algo brillante y estrellado, horriblemente hermoso a la manera de dioses y ángeles más antiguos. Aquellos de nosotros que hemos visto este metraje solo vislumbramos esta monstruosidad divina antes de que la imagen se corte a un negro extraño y brillante. Según la marca de tiempo, se reanuda exactamente 14 segundos después.
Todo lo que queda del manipulador es un montón de vísceras de hueso en bruto con forma humana. Detrás de él, el ser lidia con esa reluciente rendija oscura, cerrándola de la manera en que podríamos cerrar un par de cortinas. El ser tiene éxito, luego se derrumba junto a los restos del manejador y se lamenta. El duelo demostró que esta criatura se vinculaba estrechamente con sus captores. Aunque muy inteligente, de hecho inmensamente inteligente para los estándares humanos, se unió a las personas de manera similar a los de los animales de compañía. En marcado contraste con la gentil lealtad del ser, los intrusos, las monstruosidades divinas que incluso nuestras cámaras no podían comprender, fueron hostiles. Ese incidente fue el primer avistamiento, pero estuvo lejos de ser el último. A partir de ese día, los monstruos, eventualmente con el nombre en código Zork, intentaron cruzar a nuestro mundo con frecuencia. Nuestro único recurso era ese ser que con valentía cerró las aberturas y en algunos casos hirió o incluso mató a los seres de Zork. En poco tiempo se estaban haciendo demasiados intentos con demasiada frecuencia para que un solo ser los manejara indefinidamente. La solución de los militares fue un programa de cría. Después de 5 años y cientos de experimentos, los militares descubrieron que la descendencia de este ser tenía que ser transportada en machos humanos. Extrajeron la nutrición usando una serie de tentáculos que se insertaron en los intestinos y el estómago de las personas. En varios casos tempranos, el feto híbrido desencadenó una metamorfosis en la que el padre y el feto se combinaron en una sola entidad. Estos híbridos eran uniformemente masculinos. Si bien heredaron la mayoría de las propiedades más interesantes del ser, ninguna pudo unir el universo como su padre. Sin embargo, estas crías podrían predecir con precisión eventos futuros. Por otro lado, eran débiles, propensos a arrebatos de duelo por eventos horribles y celebración alegre por eventos que los hacían felices, algunos de los cuales eran tan ridículos como el nacimiento de gatitos. Nosotros nos referimos a ellos como Roe. En otros casos, los fetos se comieron a los padres desde adentro. Los casos de canibalismo resultaron infaliblemente en una descendencia violenta. Llamamos a estos descendientes caníbales Charam para diferenciarlos con los Roe y los sacrificamos a todos. No fue hasta 1994 cuando finalmente nació un segundo ser. El ser le arrancó a su padre humano las partes dañadas y lo volvió a unir de inmediato. Aunque él murió después de todo lo que intentó, pero cerrar una herida no es suficiente para curar el daño interno. El hecho es que su primer acto fue un intento de curar a su padre. Poco después de su intento de salvar a su padre, el mundo se abrió. He visto el cortometraje desde 2 docenas de ángulos. Una línea negra marcada agrieta el aire y crece, transformándose en un obelisco reluciente que se extiende desde el suelo hasta el techo, y entonces emerge un ser. Vemos un atisbo de él, un titán hecho de estrellas, dientes y ojos de reptil antes de que las cámaras se apaguen. Nosotros esperamos la inevitable ruptura de Zork, pero nunca llegó. Cuando finalmente obtuvimos el permiso para investigar, encontramos al ser paralizado y medio oculto en su portal. El ser y su hijo se pararon frente a él, tratando febrilmente de cerrar el portal. Esta fue la primera indicación que tuvimos de que el ser no podía ser atrapado. Se había dignado dejarnos encarcelarlo, pero podía escapar cuando él quisiera. Sin embargo, no tuve tiempo de reflexionar sobre esto por mucho tiempo. Vislumbré al ser. Su piel palpitaba bajo las luces. Cegadoras serpientes de mercurio se retorcían alrededor de los ríos de ondulaciones negras manchados de aceite y como estándares que me recordaban a la aurora boreal. Sus ojos me parpadearon, ajenos e intrépidos y llenos de una rabia impersonal y en blanco. Un vértigo nauseabundo se apoderó de mí. Me di la vuelta y me enfrenté a la pared luchando por ignorar la enloquecedora campanilla armónica del universo cerrándose de nuevo. El sonido resonó a través de mí haciendo que mis huesos vibraran y mis células sanguíneas cantaran. ¿Qué está pasando?, yo pregunté. Al parecer el ser podía hablar, pero nosotros no podemos entenderlo. Solo unos pocos han escuchado la voz del ser. Los pocos que no murieron de un derrame cerebral terminaron sin poder escuchar nada más que los ecos de la voz del ser.
lo que eventualmente los llevó al suicidio. Entonces, durante varias décadas, el ser se comunicó manipulando la materia de una manera que solo puedo describirlo como un espectáculo de marionetas, aproximaciones burdas de personas, lugares y cosas que contaban una historia que el ser pensó que entenderíamos. Este espectáculo de marionetas en particular mostraba un feto caníbal, un charam, saliendo de la espalda de su padre comiéndoselo. Él salió y creció hasta convertirse en un hombre de piel estrellada y ojos como el sol. Llegó una nave y se lo llevó a otro planeta. Miró hacia arriba rugiendo mientras el aire a su alrededor se estremecía y explotaba en 1000 agujeros relucientes. Las semillas se inundaron en esos agujeros. El hombre estrellado los había matado, desgarrando a estos dioses incomprensibles miembro por miembro. Luego cayó de rodillas y los consumió a todos. La imagen se evaporó en humo que se retorcía hasta formar el primer mensaje escrito jamás entregado por el ser. Charam mata al ser, pero tú matas al Charam. En ese momento el ser se estremeció y abrió la boca. Una oscuridad alucinatoria y multicolor inundó sus mandíbulas y se derramó por toda la habitación como un tsunami. Yo me encontré precipitándome a través de esa oscuridad como un trozo de papel en una corriente de río. Mis huesos se endurecían y mis tejidos se estiraban delgados, separándose en finos e intrascendentes jirones. Entonces mis manos se arrugaron, cálidas y pequeñas y terriblemente dolorosas. Lo siguiente que supe fue que estaba boca arriba en la cámara de parto. Ese dolor se intensificó y se apoderó de todos mis sentidos. Yo me senté buscando la fuente y grité. Mis piernas antes humanas ahora eran montones de vísceras desolladas en las que relucían huesos grisáceos llenos de agujeros. Esa es la última imagen que tengo, mis huesos al descubierto, cubiertos de sangre antes de despertar en un hospital. Seré honesto, no esperaba despertarme, esperaba haberme muerto. El tipo de conocimiento que se me ha confiado tiene un precio terrible. No estaba del todo equivocado, solo me mantuvieron con vida porque el ser se había unido tan estrechamente a mí y sentían que podrían convencerlo de regresar a territorio estadounidense. Verán, después de rescatarme y cerrar la grieta, el ser y su hijo, a quienes los investigadores llamaron Asherah, huyeron. Recuerda que en realidad nosotros no éramos capaces de aprisionar al ser. Simplemente él nos permitió hacerlo debido a su ilimitada e incomprensible devoción a sus manejadores. Ahora no sabemos por qué huyó, aunque los investigadores creen que es porque el ser de alguna manera se dio cuenta de que estábamos matando a Ancharam. Quizás el ser tenía sentimientos paternales hacia ellos. Quizás simplemente estaba desconsolado porque estábamos masacrando a nuestros propios protectores. Bueno, no importa. Lo que sí importa es el ser que nos dejó. Ellos me trajeron de inmediato. Los especialistas militares me dijeron que obtuviera la siguiente información. Preguntas como ¿qué eran los Orc y cómo detenerlos? Si yo fallaba, ellos me matarían. Honestamente esperaba morir. Cientos de personas durante varias décadas no habían logrado extraer esta información del ser. ¿Por qué alguien como yo iba a tener éxito? Aunque estaba aterrorizado, mi encuentro con el ser fue extrañamente maravilloso. Él se lamentó por mis heridas y nuestra separación sostenida, luego se acostó a mi lado. Nos deleitamos en la presencia del otro durante unas horas. Luego, zarcillos humeantes brillaron y formaron las palabras: Los Orc finalmente comprenden que no pueden abrir tu tierra mientras mis hijos vivan. En cambio, ellos abrirán tu cielo. ¿Qué? ¿Y ellos de dónde vienen?, pregunté. No lo entenderías por ser humano. Los humanos tienen muy limitada la comprensión del universo. Yo creía esto, pero la comprensión no era mi prerrogativa. La supervivencia sí que lo era. Bueno, dime de cualquier manera. Yo le pregunté a Anser. El ser ocultó su rostro y comenzó a temblar. No quiero decirlo porque tú me odiarás. No, tranquilo, yo nunca podría odiarte, respondí.
Yo no llegué a amarte, no estoy destinado a amarte. Solo te amo porque tu realidad lo hace. ¿Qué quieres decir con eso? Ellos son el resto de mí. Al final el ser tenía razón, yo no entendía. Tampoco nadie más, y nadie lo haría jamás. Desde entonces el ser nunca volvió a comunicarse. En diciembre del 2015 la inteligencia estadounidense confirmó que Ashera se encontraba en un complejo seguro en el extremo norte de Rusia. Rusia desarrolló rápidamente su propio programa de cría bastante más exitoso que nosotros. Ellos mantienen a Charam pero sacrifican a Rue. Es curioso cómo funcionaba esto. Pero hace 6 semanas los Rue entraron en histeria, lloraron y gritaron durante horas, arrojándose contra las paredes. Varios murieron. Finalmente obtuvimos la información que los angustiaba entre sí. Hemos abierto las estrellas. Ese fue el mensaje que nos dieron. Al día siguiente, un ser atacó un vivero ruso lleno de charam. Como predijo el ser, provino del cielo, del espacio exterior. El ser inmediatamente se dirigió al charam y luchó hasta la muerte. Su sacrificio no fue en vano, inmovilizó al Zork el tiempo suficiente para que el charam lo comiera y lo matara. El Zork se descompuso rápidamente en una pequeña montaña de flores y hongos. Durante los siguientes días, los Rue se pusieron aún más histéricos. Lanzaron un ataque sostenido de desesperación enloquecida centrado en una pieza de información. Somos uno, nosotros hemos venido. Somos uno y nosotros hemos venido. Luego los Rue se mataron entre sí, se asfixiaron, estrangularon y se golpearon hasta morir en el transcurso de 2 minutos. Según nuestra inteligencia, todos los charam rusos murieron la semana pasada tras un episodio de psicosis masiva. Las autopsias revelaron que todos sus esqueletos habían sido reemplazados por un hongo endurecido y calcificado. Las personas que realizaron la autopsia también murieron en circunstancias similares. Murieron tan brutalizadas sin pensar con hongos en lugar de huesos. A partir de ayer el complejo ruso pareció haber sido abandonado. Una oscura masa de hongos ahogada con flores, una plaga curiosamente hermosa en la tundra siberiana, fue la causante. Y finalmente encontramos a Ashera. Ellos estaban dispuestos a morir por nosotros. Ellos eran mitad humanos después de todo. Este era su mundo. Cerrará las grietas en la tierra y el espacio hasta que muera. Aunque no sabe qué era realmente ese ser. Nadie lo sabe. Si estaba destinado a ser nuestro enemigo, ¿por qué nos dio a Charam para matarlo? Rue para revelarlo y a Ashera para salvarnos. Nadie sabe siquiera qué son los Zork. Solo sabemos que están abriendo nuestros cielos. Y pronto ellos vendrán por nosotros. Al contrario de la información publicada, la NASA ha estado en el espacio durante bastante tiempo. Naturalmente, estamos lanzando ataques contra estos seres. Sin charams no creo que tengamos ninguna posibilidad, pero Ashera estará dispuesto a intentarlo. El gobierno está dispuesto a enviarlo al espacio para cerrar las brechas y está dispuesto a enviar soldados en naves espaciales para bombardear el Zork hasta matarlo. Sí, puede sonar ridículo o incluso de una película de ficción, pero esto es real. Nosotros ponemos a un semidios en un cohete para combatir. Pero la peor parte es que, si incluso funciona, no hay nada que hacer contra este hongo espacial. El ser tenía razón. Yo no entiendo por qué soy un humano. Y los humanos no estamos capaces de lidiar con este tipo de cosas universales. Y no creo que nadie nunca lo pueda comprender. Si te ayudó bastante esta información, suscríbete y comenta. Compártelo con todos tus conocidos y amigos. Quizás ellos podrían tener la clave que necesitamos. Cambio y